Tres historias para empezar la mañana. Montero contra todos. La candidata del gobierno a la presidencia andaluza choca con todos los gobiernos autonómicos menos uno en la defensa de sí misma y de la financiación que ha pactado con Oriol Junqueras. El gobierno socialista de Castilla-La Mancha amaga con recurrir a la vía judicial. El de Asturias, que también es socialista, se pone de perfil, pero tampoco apoya el modelo. Y dice María Jesús Montero que se equivocan todos y que acierta ella. Cuenta atrás en Irán. Órdenes de evacuación urgente, recomendaciones de los gobiernos europeos, incluido el gobierno de España, a sus nacionales en Irán para que abandonen cuanto antes el país. El run de que podría ser inminente una intervención militar por parte de Estados Unidos. Vamos a verlo, porque también ha dicho Donald Trump que ya las ejecuciones se han parado. Parado con la información que él tiene, que debe ser de una fidelidad extrema, ¿no? También Donald Trump ha dado por hecho que Groenlandia va a ser suya, que tiene que ser de Estados Unidos, y sobre Delcy Rodríguez, con la que habló por teléfono, ha dicho que es una persona magnífica, maravillosa. Y se acabó Gallardo, el líder caído del PSOE de Extremadura, ha cambiado de opinión y renuncia a ser diputado autonómico, alegando que su prioridad ahora es su familia y afrontar el proceso judicial por la contratación del hermano de Pedro Sánchez. Y refuta así Gallardo la teoría de que se atornillaba al escaño para que su aforamiento protegiera de rebote al hermano del presidente. Bueno, pues lo primero y de lo que más se habla esta mañana en todos los periódicos es de María Jesús Montero y de la reunión tormentosa que mantuvo ayer con los gobiernos autonómicos de lo que se llama el régimen común de financiación, o sea, con 15 de los 17 gobiernos autonómicos, porque el País Vasco y Navarra pues tienen una financiación ahí sí que singular, o dos veces singular para el País Vasco, singular para la Comunidad Foral de Navarra. El resto de las comunidades pues tienen un modelo de financiación que, según ha explicado ahora María Jesús Montero, en realidad voluntario. O sea, que a quien le guste el modelo anterior, pues que se apunte al modelo anterior. A quien le guste más el modelo actual, pues el modelo actual no, el modelo propuesto, pues que se apunte al modelo propuesto. Se supone que la negociación era con todos a la vez, pero ahora pasa a ser de uno en uno. Y con todo y con eso, pues dice María Jesús Montero que, como es el Congreso de los Diputados quien tiene que dar el visto bueno al modelo de financiación, pues que ella ya ha informado exhaustivamente a los gobiernos autonómicos, que los gobiernos autonómicos, como casi todos son del PP, están en el argumentario del PP, que si el agravio territorial, que si contar bulos, desinformar, intoxicar, que si todo el tiempo diciendo que es Cataluña, los independentistas, de los dos gobiernos socialistas que también han expresado su rechazo al modelo, que son el de García Paje y el de señor Barbón en Asturias, pues ha preferido no decir gran cosa la vicepresidenta primera, porque ahí, claro, ahí lo del Feijóo y el argumentario del PP pues no le vale, tiene que buscarse otro argumento. Y en todo caso pues ya está expresando su confianza de que en una negociación parlamentaria ya, pues se pueda afinar y mejorar todavía más el modelo, que no tiene principio de ordinalidad, aunque tienda a la ordinalidad, aunque la ordinalidad sí, en este caso para Cataluña sí se confirma la ordinalidad, pero no para otras comunidades, aunque igual para algunas sí, porque ella tampoco tiene los datos para decir cuáles sí y cuáles. O sea, una comparecencia la de ayer, pues un poco en la línea habitual de generemos todavía más confusión, no voluntariamente, sino igual por la falta de diligencia que está demostrando el gobierno de España a la hora de explicar cuál es su propuesta y a la hora de explicar por qué la ordinalidad. Tú sal a la calle y pregunta a la gente qué es el principio de ordinalidad, a ver cuánto sabemos y cuánto no sabemos. Pero bueno, que dice María Jesús Montero en todo caso, gobiernos autonómicos, que oye, el que quiera que se sume y el que no, pues se queda sin el dinero. Las comunidades autónomas van a poder optar por no aplicar el modelo. Es algo que ya existe en el modelo vigente. Por tanto, aquí no se obliga a nadie. El que quiera continuar con un modelo previo porque entiende que le va mejor o porque le funciona mejor, no hay ningún problema, porque correremos en paralelo, si es necesario, con los dos modelos, y de hecho así lo teníamos previsto. Se queda sin el dinero, no porque no se quede sin ningún dinero, sino acepta el modelo, sino porque se queda sin la mejora de la financiación, que es de lo que está presumiendo el gobierno de España. Dice 21.000 millones más de euros a los que, de alguna manera, decía el viernes la vicepresidenta, renuncia a la administración central para podérselo dar a los gobiernos autonómicos y que lo gestionen ellos para sanidad y para educación. El que le guste el modelo anterior, en lugar de la mejora de financiación, pues se queda sin la mejora de financiación. Y es por esto por lo que algunos gobiernos autonómicos, expresamente lo ha dicho el gobierno de Castilla-La Mancha, que no es del PP, es del señor García Paje, expresamente ha dicho que esto es un chantaje.
El gobierno autonómico socialista de Castilla-La Mancha acusando al gobierno socialista central de chantaje. Pues sí, a ese punto hemos llegado. Que es un chantaje con el que el gobierno lo que hace es trasladar a los gobiernos autonómicos el mismo chantaje que los independentistas le han hecho al gobierno. Esto de si te gusta, te apuntas, y si no te gusta, pues te quedas sin la mejora. Bueno, otros consejeros autonómicos del Partido Popular, por ejemplo, pues utilizan términos muy similares a los de Castilla-La Mancha a la hora de expresar su rechazo o los reparos que ponen al modelo de financiación. Ejemplo, el consejero de la región de Murcia, Luis Alberto Marín, que ayer se quejaba, entre otras cosas, de la falta de datos concretos. Le hemos pedido que recapacite. Le hemos intentado hacer ver que si todo el mundo va en una dirección y ella va en dirección contraria, probablemente la que vaya por el carril equivocado sea ella. Y le hemos tendido, como hemos hecho siempre, la mano. Todos se tienden la mano, pero al final nadie agarra la mano del de enfrente. El gobierno de Castilla-La Mancha es el que ha ido más lejos, insisto, gobierno socialista, al decir que está estudiando acudir a la vía judicial para impedir que se consume lo que el gobierno de Castilla-La Mancha llama abiertamente un privilegio, en favor, se entiende, del gobierno autonómico catalán de Salvador Illa. Claro, cuando dice la vicepresidenta Montero, no hay ordinalidad, o sea, esto de que el que más aporta tiene que recibir más, esto no es un principio del modelo de financiación. Lo que ocurre es que con Cataluña sí se cumple la ordinalidad. No es un principio porque no es para todos y porque no lo pueden reclamar los gobiernos autonómicos. El de Cataluña, que sí lo reclamó, no porque se le haya concedido la reclamación, sino porque echando las cuentas, oye, ocurre que es la tercera en aportación y la tercera en recibir, en aportar y en recibir. Pero es un poco pues porque han salido así los números, pero no porque sea, claro, es bastante lógica la sospecha de que primero se estableció la meta, que era que en Cataluña sí haya ordinalidad, y luego se han hecho los números o los criterios para que salga eso. Esta es una sospecha que tienen los demás gobiernos autonómicos a la vista de que con quien se ha negociado el modelo ni siquiera es con el gobierno catalán, que en realidad sí, pero bueno, formalmente con Esquerra Republicana, que es la oposición al gobierno de Cataluña. Y a los demás se les ha dicho, esto es lo que hay, a ver qué os parece. Bueno, hay otras voces críticas que en este caso proceden de la izquierda en España. Hoy lo destaca mucho, por ejemplo, El Confidencial, que Sumar está dándole una vuelta al asunto este de la financiación y de la ordinalidad, porque no termina de ver que esto contribuya a la igualdad de los ciudadanos. O sea que podríamos ver a Sumar también manifestándose en contra o de manera crítica con el modelo de financiación de María Jesús Montero, tal como se está manifestando de manera muy crítica con la política de vivienda de Isabel Rodríguez, que al final es decir, con la financiación y la política de vivienda de Pedro Sánchez, claro, que es quien dirige el gobierno de España. De manera que la vicepresidenta del gobierno, cuando hoy ojee la prensa, pues se dará cuenta que incluso los diarios, digamos, que intentan ser más favorables o como poco comprensivos con las posiciones del gobierno, no dejan de reconocer que la situación en este momento es complicada, claro. Que ahora tienes que ir al Congreso de los Diputados a decir, aunque tengo a 14 de los 15 gobiernos autonómicos en contra de este modelo, diputados que representáis a los españoles, también de las comunidades autónomas, votádmelo a favor. Y la pregunta que es muy interesante plantearse hoy, claro, que es, ¿y los diputados socialistas de Castilla-La Mancha o de Asturias? Si llega el momento de votar el modelo de financiación en el Congreso, ¿están con María Jesús Montero o están con Adrián Barbón y con García Paje? Bueno, cuenta atrás en Irán, ¿por qué? Pues porque ayer gobiernos europeos, incluido el gobierno de España, han recomendado o animado o instado a los nacionales, a los compatriotas que se encuentran en este momento en Irán, a que abandonen el país, si pueden hacerlo, a que abandonen el país cuanto antes, porque la situación es cada vez menos, hay cada vez menos garantías o más riesgo de que puedan verse afectados por alguna situación de inseguridad o de riesgo. No ya por la represión que se viene produciendo, la represión a las manifestaciones y a las revueltas que se viene produciendo en las 2 últimas semanas, y hasta ahora no existían estos llamamientos de los gobiernos a salir de allí, de Irán, sino por la posibilidad de que Donald Trump, que viene desde hace días diciendo estoy estudiando opciones, me han pasado mis expertos algunas posibilidades, voy a ver qué es lo que hago para apoyar a los manifestantes, pues podría estar o haber dado ya o estar a horas de dar la orden de que se produzca algún tipo de ataque o intervención militar, con las consecuencias bastante inciertas que eso tendría, porque luego habría que ver cuál es la respuesta del régimen iraní a esa intervención de los Estados Unidos. Esto sobre Irán. También ha dicho Donald Trump, se lo he contado, que las ejecuciones, las muertes de opositores o de disidentes o de manifestantes que se han parado en Irán, que acabo de información seguramente pues muy directa, pues
O sea, que están sirviendo sus advertencias o sus amenazas, es lo que está tratando de trasladar el presidente de los Estados Unidos. Digo, esto sobre Irán, que vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Pero como Donald Trump ya tiene 20.000 frentes abiertos, pues tenemos otros dos esta mañana. Uno sobre Venezuela, que está encantado con Delcy. Con Diosdado Cabello no, que ve que está ahí haciendo declaraciones críticas contra el gobierno de Estados Unidos. Pero con Delcy, que es su apadrinada en Venezuela, ha hablado con ella y le ha parecido una persona terrific, o sea, fantástica. Acabamos de tener una gran conversación hoy y es una persona maravillosa. Marco Rubio es el que se encarga y he mantenido una larga conversación telefónica en la que hemos hablado de muchas cosas. Creo que nos estamos llevando muy bien con Venezuela. Persona maravillosa, Delcy. Ya habla de Delcy mejor que Zapatero incluso. O que Víctor de Aldama, que tenía una relación con Delcy pues muy estrecha también, igual la sigue teniendo. Luego Groenlandia, que ahí es la Unión Europea la que está en división interna sobre si estamos siendo demasiado tibios, como diría Ayuso, tibios o moderaditos a la hora de responder a las advertencias de Estados Unidos, porque Trump ha dicho que Groenlandia tiene que ser estadounidense, o sea, que la tiene que controlar él, que esa es la única manera de garantizar la seguridad en el Ártico y todo lo demás. Ursula von der Leyen dice, cuidado, que tenemos artículos en la Unión Europea que nos permitirían decir algo ya que es territorio de soberanía danesa. El gobierno de España, por boca de Margarita Robles, ha dicho que estamos siendo blandos, también por boca de la vicepresidenta de la Comisión, que es la señora Rivera. Está diciendo, tendríamos que ser más contundentes. Oye, pues el comunicado que firmó el gobierno de España con los gobiernos de Francia y del Reino Unido tampoco es que fuera muy contundente con Donald Trump. Hay que aumentar la seguridad, Pero bueno, que el gobierno de España en esto también entiende que él lidera la posición más dura contra el gobierno, sin mencionarle, de los Estados Unidos. Y nombre propio del día, bueno, hay varios nombres propios del día que iremos comentando esta mañana. Tenemos a Julio Iglesias, que ha hablado con la revista Hola y ha dicho que él está tranquilo y estudiando a ver qué hace con esto de las denuncias que se le han presentado. Tenemos a Arberola, que es el protagonista de la crónica deportiva del día, como comprobaremos enseguida, y a Miguel Ángel Gallardo, que finalmente se va para su casa, el líder del PSOE de Extremadura, que se va para su casa porque renuncia a ser diputado autonómico, es diputado electo. Hasta ahora él venía diciendo que lo iba a seguir siendo porque para eso se había presentado a las elecciones, pero ha cambiado de opinión, alega que en su familia le han hecho ver que no tiene mucho sentido y que ahora la prioridad es, pues eso, estar con la familia y prepararse para el juicio por el caso del hermano de Pedro Sánchez, que se va a celebrar el próximo mes de mayo.